¿Prohíbe la Biblia los tatuajes? ¿Es Levítico 19:28 una sentencia clara que debemos aplicar hoy tal cual? ¿O estamos leyendo un texto antiguo con gafas modernas que distorsionan su sentido? Piensa conmigo. Hay versículos que se citan como veredictos definitivos, pero cuando miramos el contexto, aparecen preguntas que no podemos ignorar. Este vídeo no viene a juzgar a nadie. Viene a explicar, a pastoralizar y a dar criterios bíblicos para que puedas decidir con libertad responsable. Entiende si los tatuajes son pecado. Levítico 19:28 será nuestro eje, pero no nos quedaremos en una frase. Iremos al contexto, a la teología y a la práctica cristiana. Levítico 19:28 aparece en un capítulo que recoge normas de vida para Israel. Leamos el texto en la versión Reina Valera 1960. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis marca alguna sobre vosotros, yo Jehová. Levítico 19:28, RVR 1960. Un poco antes, en el mismo capítulo, aparece otro mandato que a primera vista parece igualmente extraño para nosotros. No juntaréis residuos de tipos distintos en vuestra vestidura. Levítico 19:19, RVR 1960. ¿Por qué prohíbe Dios mezclar tejidos y al mismo tiempo prohíbe ciertas marcas en el cuerpo? ¿Tiene sentido aplicar estas reglas tal como están a nuestra vida contemporánea? Antes de saltar a conclusiones, conviene situar estas palabras en su escenario histórico y teológico. Para entender Levítico 19, debemos volver la mirada al antiguo Israel, un pueblo que acababa de salir de Egipto y que vivía rodeado de culturas cananea, egipcia, fenicia, con prácticas religiosas muy diferentes. Muchas sociedades antiguas usaban la modificación corporal como expresión de luto, de vinculación a un culto o de pertenencia a un grupo religioso. Las marcas en el cuerpo, los tatuajes o las incisiones rituales podían señalar que alguien se había consagrado a una deidad externa, que estaba participando en cultos que reclamaban un rechazo a Yahvé o que manifestaban un homenaje a los muertos contrario al servicio del Dios de Israel. Autores como John E. Hartley apuntan precisamente en esa dirección. La ley en Levítico buscaba eliminar prácticas cultuales que mezclaban la identidad tribal israelita con la adoración de otros dioses. La intención normativa aquí era evitar identificaciones religiosas que condujeran a la idolatría. Cuando leemos por un muerto, conviene comprender que el mandato se relaciona con ritos de duelo que implicaban acciones corporales públicas. Muchas veces, el luto en las culturas circundantes incluía mutilaciones, rasguños en la piel o marcas que simbolizaban dedicación a dioses de la muerte o de la fertilidad. La ley de Israel, al separar a su pueblo con códigos distintivos, decía: no te identifiques externamente con prácticas que te alejen del único Dios. En otras palabras, Levítico 19:28 no está presentando una regla estética general sobre todo lo que uno haga con su piel. Está respondiendo a una preocupación teológica concreta, la contaminación cultural, que rompía la fidelidad exclusiva a Yahvé. Este es un punto decisivo. No podemos usar Levítico 19:28 de forma aislada y convertirlo en un instrumento para condenar culturalmente a quienes llevan tatuajes hoy. Eso sería caer en una hermenéutica selectiva y punitiva. Al mismo tiempo, no podemos minimizar la seriedad del mandato. Donde había marcas rituales, existía el peligro real de la idolatría, y ese peligro sigue siendo relevante en principio, aunque cambie la forma. Aquí entra una clave hermenéutica clásica que debemos aplicar antes de sacar conclusiones: la tripartición de la ley mosaica en moral, ceremonial y civil. Explicar brevemente esta división ayuda a entender qué clase de normas son transferibles y cuáles requieren reinterpretación bajo el Nuevo Testamento. La ley moral contiene mandatos que reflejan el carácter de Dios y son universales.
Amar a Dios y al prójimo, no matar, no robar, no mentir. La ley ceremonial regula la adoración y los tipos, sacrificios, rituales del templo y apunta hacia Cristo. La ley civil o judicial se refiere a ordenanzas específicas para la vida social de Israel como nación. Algunas reglas que en su tiempo tenían sentido para la identidad nacional y la pureza cultural no se traspasan automáticamente a la Iglesia, que es una comunidad distinta en misión y estructura. Las prohibiciones sobre tejidos mixtos o ciertas marcas entran, en buena medida, en la categoría de leyes civiles e identitarias. Ayudaban a que Israel se viera a sí mismo como pueblo separado. Eso no las hace irrelevantes, pero sí nos obliga a interpretar su propósito. Jesús mismo nos da la clave para reinterpretar la ley cuando afirma: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Mateo 5:17, RVR 1960. Cumplir significa llevar a plenitud lo que la ley anunciaba. Muchas prescripciones del Antiguo Testamento encuentran su sentido pleno en la persona y obra de Cristo. En su cumplimiento, las formas ceremoniales pasan por una transformación. Aquello que señalaba provisionalmente la santidad de Dios, ahora se realiza en Cristo. Pablo, en su reflexión teológica, desplaza el centro de gravedad de la identidad. Ya no es la observancia externa lo que define al pueblo de Dios, sino la pertenencia a Cristo por la fe y la obra del Espíritu. En Gálatas 3, Pablo dice que la promesa se cumple en Cristo y que la ley fue un pedagogo hasta que llegara la fe. Gálatas 3, 24-25, RVR 1960. En 1 Corintios 6, 19-20, leemos una afirmación que influye mucho en el debate sobre el cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, 19-20, RVR 1960. Este pasaje no tiene que ver con un manual estético, trata de la dignidad del cuerpo y de la responsabilidad cristiana. El cuerpo pertenece a Dios, porque el Espíritu habita en nosotros. Eso nos lleva a considerar con seriedad cómo usamos nuestra imagen corporal, pero no resuelve automáticamente cada caso particular. Si seguimos la línea teológica correcta, llegamos a una conclusión equilibrada. La prohibición de Levítico 19:28 respondía a la realidad cultural de su tiempo. Sus principios subyacentes, rechazo de la idolatría, cuidado de la identidad del pueblo de Dios, sí trasladan un criterio moral. Sin embargo, no podemos aplicar la letra sin pensar en la nueva realidad en Cristo. Entonces, ¿qué principios prácticos derivamos para el creyente de hoy que considera hacerse un tatuaje o ya lo tiene? Propongo 4 criterios bíblicos y pastorales para discernir: intención, contenido, testimonio y comunidad. Primero, intención. Pregúntate sinceramente, ¿por qué quiero este tatuaje? Si la motivación es consagración a otra deidad, culto a fuerzas espirituales contrarias o una imitación de prácticas idólatras, entonces eso plantea un problema espiritual serio. Si la motivación es memorial, recordar una gracia, un ser querido, estética o artística, y no implica idolatría, la intención no hace el acto automáticamente malo. El mismo corazón, en muchas ocasiones, define la moralidad del gesto más que la técnica del dibujo. Segundo, contenido. Lo que se escribe o dibuja importa. Un tatuaje que promueve violencia, blasfemia, símbolos de adoración a deidades o mensajes contrarios al Evangelio no es coherente con una vida cristiana. Un versículo bíblico, un símbolo que recuerda la gracia o una obra artística neutral no tienen la misma carga. Aquí vale la prudencia. Un símbolo que para ti es personal y piadoso puede en otro contexto ser malinterpretado.
Por eso el contenido hay que evaluarlo, no solo en abstracto, sino en su efecto práctico. Tercero, testimonio. Pensemos en cómo ese tatuaje comunica a quienes te rodean. ¿Ayuda a una conversación constructiva sobre tu fe o crea una barrera? Recuerda que Pablo hablaba del derecho de renunciar a cosas legítimas si por ellas tropezaban los débiles. 1 Corintios 8. La libertad cristiana existe, pero no se vive fuera de responsabilidad por los demás. Si tu tatuaje es un estorbo para la sensibilidad de hermanos frágiles o un tropiezo para la evangelización en tu contexto, considera el sacrificio de la propia libertad por amor al prójimo. Cuarto, comunidad. Vivimos en iglesia, no en islas espirituales. Consulta con líderes maduros y con tu comunidad. La iglesia local tiene sabiduría pastoral y puede ayudarte a discernir consecuencias que no ves desde la subjetividad del propio deseo. Además, si recibes formación espiritual en una comunidad que valora la modestia o la santidad de ciertas formas de vida, tu decisión no debe ser una afrenta deliberada contra la conciencia de otros sin razones sólidas. Permíteme ilustrar con algunos ejemplos concretos que muestran cómo aplicar estos criterios sin caer ni en el legalismo ni en la permisividad sin freno. Imagina dos casos. Una persona que quiere tatuarse un símbolo claramente pagano que ella misma usa en prácticas ocultas, y otra persona que desea tatuarse la fecha del nacimiento de un hijo y una frase que le recordó la gracia de Dios en un momento oscuro. El primer caso encaja con las preocupaciones de Levítico. Hay una identificación ritual clara con prácticas contrarias a Dios. Hay motivo para decir que es peligroso y que debería evitarse. El segundo caso, por su parte, tiene una intención conmemorativa y un contenido que no contradice el Evangelio. Aquí la objeción bíblica directa no se sostiene, aunque conviene discutir testimonio y contexto. Entre ambos casos existe un espectro amplio de situaciones intermedias, tatuajes de bandas de música, símbolos culturales, imágenes estéticas. En cada caso, aplicamos intención, contenido, testimonio y comunidad. También hay situaciones en las que un tatuaje puede resultar problemático por su impacto en el testimonio público. Si tu trabajo te sitúa en un ámbito donde un tatuaje provocativo impide la misión o cerrará puertas de oportunidad para compartir el Evangelio, entonces la prudencia pastoral sugiere evaluar, sacrificar esa imagen o elegir otra forma de expresión. No es una ley moral universal, pero es una decisión estratégica de amor al prójimo y de eficacia evangelística. Quiero insistir en una advertencia importante. Hay dos trampas hermenéuticas que debemos evitar. La primera es usar Levítico como herramienta de juicio cultural para etiquetar y humillar a hermanos y hermanas que llevan tatuajes. Eso sería un mal uso del texto y contrario al espíritu del Evangelio. La segunda es minimizar cualquier vínculo entre la apariencia exterior y la vida interior. La forma puede ser expresión del corazón, y hay ocasiones en las que la forma revela una incoherencia que debe ser confrontada con amor. Por eso, la confrontación pastoral no debe ser violentadora, sino orientada a la restauración. A nivel teológico, también debemos recordar que la identidad cristiana ahora se define por pertenecer a Cristo. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de la mente. Romanos 12:2, RVR 1960. Esa transformación interna produce frutos visibles, pero la legalidad externa sin cambio de corazón no salva. Por eso, el llamado central es a la coherencia entre la vida interior y la exterior. ¿Tu cuerpo expresa a quién perteneces espiritualmente? Si ya tienes tatuajes, debes sentirte condenado. No. Muchos de los que hoy pertenecen a la familia de Dios tienen tatuajes hechos en otros tiempos, por otras razones. En la tradición bíblica, la conciencia es un factor que guía,
Si tu tatuaje fue hecho en ignorancia o necesidad y ahora tu vida está en Cristo, el camino no es la culpa in misericordia, sino la gratitud por la gracia que transforma. Si aquel tatuaje señala una etapa de vida que hoy te distancia de Cristo, la respuesta no es necesariamente borrar la piel, sino que puede incluir arrepentimiento, testimonio público de cambio, e incluso acciones concretas para reparar el daño causado o para usar esa historia como puente para contar la gracia. En algunos casos, la remoción o el cover-up pueden ser pasos legítimos. En otros, la mejor respuesta es una vida coherente que muestre que ya no eres definido por ese pasado. Quisiera también mencionar brevemente a algunos pensadores que han ayudado a iluminar este tema sin entrar en tecnicismos. John E. Hartley, por ejemplo, enfatiza el carácter antiidólatra de leyes como la de Levítico 19:28. Para Hartley, la preocupación central es impedir que Israel copie prácticas religiosas paganas que distorsionan el culto a Yahvé. Juan Calvino, en su lectura reformada, subraya cómo la ley revela la voluntad de Dios y guía a la conciencia, pero también la reinterpreta a la luz del Evangelio. La obediencia externa sin renovado corazón no cumple la intención divina. John Stott, en el siglo XX, recordaría la prioridad del amor y la misión. No todo lo legítimo es útil, y la libertad cristiana debe ejercerse en servicio de la edificación del cuerpo. Nombrar estos autores no es para imponer su autoridad, sino para señalar que la reflexión responsable sobre la ley de Levítico en nuestro tiempo ha sido un diálogo largo entre exégesis, teología y pastoral. Volvamos ahora a la práctica. Si estás pensando hacerte un tatuaje, te propongo un proceso simple de discernimiento que puedes seguir. Busca tiempo de oración y silencio. Explícate a ti mismo, ADN. ¿Por qué lo quiero? Revisa el contenido con honestidad. ¿Este diseño o frase glorifica a Dios o promueve algo contrario? Consulta a personas maduras en la fe y a líderes de tu iglesia. Valora el posible efecto en quienes te rodean. Actúa con caridad, sacrifica tu libertad si eso evita el tropiezo de otros. Este proceso no pretende paralizarte con legalismo, sino darte herramientas para que tu libertad esté informada por amor y sabiduría. Hay aún otra dimensión que no podemos olvidar. La libertad cristiana tiene límites cuando choca con la moralidad bíblica. Es decir, si un tatuaje promueve odio, racismo, violencia o blasfemia, ahí no hay discusión. No respeta la ley del amor ni el testimonio del Evangelio. La Iglesia debe ser clara en no relativizar lo que es esencial. Glamour y estética no justifican mensajes que desfiguren la bondad de Dios. Llego al clímax pastoral de este mensaje con una exhortación que espero te desafíe amorosamente. La discusión sobre tatuajes no es una disputa superficial sobre moda. Es, en el fondo, un asunto de identidad. ¿A quién perteneces? ¿Cómo se manifiesta esa pertenencia y qué estás dispuesto a sacrificar por el amor al otro? La verdadera pregunta que Levítico nos obliga a enfrentar no es tanto ¿puedo tatuarme? Como ¿a quién sirvo con mi vida? No caigamos en la hipocresía de perseguir formas mientras descuidamos el corazón. No sacrifiquemos la esencia por la forma, ni usemos la forma como excusa para ignorar la transformación interior. Si esta explicación te ha parecido útil y quieres más enseñanzas bíblicas claras sobre temas contemporáneos, suscríbete al canal y deja un like. Me ayudas a seguir produciendo contenido que vincula la Biblia con la vida real. Antes de cerrar, quiero ofrecer una invitación pastoral. Si sientes que tu apariencia externa está en contradicción con lo que ahora crees, o si solo necesitas orientación espiritual, busca a tu comunidad de fe. Habla con un pastor. Forma un grupo de rendición de cuentas y permítete ser guiado con ternura y verdad. La Iglesia sana no humilla, acompaña,
corrige y restaura. Acabo con una oración pidiéndole a Dios que nos ilumine y nos guíe con sabiduría. Señor, Padre misericordioso, te damos gracias porque nos conoces por dentro y por fuera. Gracias porque tu gracia llega donde nuestras decisiones pasadas no alcanzan. Danos claridad para discernir lo que honra tu nombre, humildad para pedir perdón cuando hemos errado y valor para sacrificar aquello que pueda ser tropiezo para otros. Enséñanos a vivir una apariencia que refleje una transformación interior y un corazón que busque agradarte por encima de la moda o la palabra de la multitud. Si hoy hay alguien que quiere acercarse a ti, que sepa que le recibes con amor. Si hay quien necesita guía, pon a su lado a hermanos y hermanas maduros en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si este video te ayudó, compártelo con 3 personas que necesiten escuchar una explicación bíblica y cuidadosa. Cuenta en los comentarios cuál fue tu mayor descubrimiento o qué situación te gustaría que tratemos en profundidad. Si perteneces a una comunidad que necesita formación pastoral sobre este tema, escríbenos y veremos cómo acompañaros. Gracias por escuchar con atención. Que la sabiduría de Dios guíe cada decisión.